El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de la casa en las afueras de Madrid. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, leyó el mensaje que acababa de llegar. Los resultados de la prueba de ADN confirmaban que él no era hijo biológico de sus padres. En ese instante, el mundo se derrumbó a su alrededor, revelando que había sido intercambiado al nacer con otro niño. Un secreto que ahora amenazaba con destruir no solo su identidad, sino también la vida de una familia desconocida. Alejandro se levantó de la cama, incapaz de procesar la información. Tenía 28 años. Una vida estable como profesor de historia en un instituto de la capital. Y una relación secreta con Miguel, un compañero de trabajo que había conocido 2 años atrás. Pero ahora, todo parecía una ilusión. Caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas falsas. ¿Cómo podía ser? Sus padres, Elena y Javier, siempre habían sido su ancla, con sus tradiciones conservadoras y su amor incondicional. Sin embargo, el informe genético no mentía, su ADN coincidía con el de una familia en Barcelona, los Ruiz, y el de su supuesto hermano biológico, un hombre llamado Miguel Ruiz. Espera. Miguel. El nombre le golpeó como un rayo. ¿Era posible? Su Miguel. El hombre con quien compartía besos robados en las sombras. ¿Podía ser su hermano perdido? No. Eso no tenía sentido. Miguel era de Madrid. O al menos eso decía. Alejandro marcó su número con manos temblorosas. Necesito verte ahora, dijo sin preámbulos cuando Miguel contestó somnoliento. Media hora después, estaban sentados en un café nocturno desierto, el vapor del café elevándose entre ellos como una barrera invisible. Alejandro le mostró el informe, explicando la confusión en el hospital hace 28 años. Un error administrativo que había cambiado sus vidas para siempre. Miguel palideció, sus ojos marrones ampliándose en shock. Yo hice una prueba similar hace unos meses, murmuró. Por curiosidad. Por un proyecto familiar. ¿Y los resultados? Decían que no encajaba con mis padres. La conversación se volvió un torbellino de emociones. Miguel. Un arquitecto talentoso pero introvertido. Había crecido en una familia estricta en Barcelona, con padres que valoraban la apariencia y el estatus social por encima de todo. Su padre, un empresario exitoso. Y su madre, una ama de casa devota a la iglesia. Nunca habían tolerado desviaciones de la norma. Miguel había huido a Madrid para escapar de esa presión, ocultando su orientación sexual como un secreto mortal. Ahora, frente a Alejandro, admitía que sus resultados de ADN también apuntaban a un intercambio. ¿Somos hermanos?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. Alejandro negó con la cabeza. Pero el miedo ya se había instalado. No eran hermanos biológicos, el intercambio significaba que Alejandro pertenecía a la familia de Miguel. Y viceversa. Pero su relación, esa chispa que había nacido en el trabajo, ahora parecía un tabú imposible. Al amanecer, decidieron confrontar la verdad juntos. Viajaron a Barcelona ese mismo día. Un trayecto en tren lleno de silencio tenso y miradas cargadas de incertidumbre. Al llegar a la casa de los Ruiz, una mansión impecable en las colinas, Miguel presentó a Alejandro como un amigo.
La madre de Miguel, Carmen, los recibió con una sonrisa fría. Pero sus ojos se detuvieron en Alejandro con una familiaridad inquietante. «Tienes los ojos de mi padre», dijo ella, sin saber cuán profética era esa observación. El padre, Antonio, estaba en una reunión de negocios, pero prometió volver pronto. Mientras esperaban, Miguel y Alejandro exploraron la casa, encontrando fotos antiguas que mostraban similitudes físicas impactantes. Alejandro se parecía más a Antonio que Miguel jamás lo había hecho. Cuando Antonio regresó, la tensión explotó. Alejandro, con el informe en mano, reveló la verdad. «Soy su hijo biológico», dijo, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Antonio lo miró fijamente. Luego se derrumbó en una silla, admitiendo que siempre había sospechado algo. «El hospital nos dijo que hubo un error con las pulseras, pero lo negaron oficialmente. Pensamos que era paranoia». Carmen estalló en llanto, abrazando a Alejandro como si nunca lo hubiera perdido. Pero Miguel se quedó al margen, sintiéndose como un intruso en su propia familia. «¿Y yo? ¿Dónde encajo ahora?», preguntó, su voz llena de amargura. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Esa noche, de vuelta en el hotel, Alejandro y Miguel se enfrentaron a su propia crisis. «No podemos seguir así», dijo Alejandro. «Si somos familia de alguna manera, esto está mal». Miguel lo miró con lágrimas en los ojos. «Pero no lo somos. El intercambio no cambia lo que sentimos. Sin embargo, el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado». De regreso en Madrid, Alejandro confrontó a sus padres adoptivos. Elena y Javier, una pareja de clase media con valores tradicionales, reaccionaron con negación al principio. «Eres nuestro hijo. No importa el ADN», dijo Javier. Pero sus ojos traicionaban el miedo. Elena, más emotiva, confesó que recordaba vagamente el caos en la maternidad ese día. 2 bebés nacieron casi al mismo tiempo. Hubo un apagón. Y las enfermeras corrieron. La revelación abrió viejas heridas. Javier, un hombre católico devoto, empezó a cuestionar si esto era un castigo divino. Alejandro, sintiéndose traicionado, explotó: «¿Por qué no investigaron? ¿Por qué me criaron en una mentira?». La discusión escaló, con Javier acusándolo de ingratitud. «Te dimos todo. Ahora quieres abandonarnos por extraños». Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propia tormenta en Barcelona. Antonio y Carmen insistían en que se mudara de vuelta, ofreciéndole un puesto en la empresa familiar. «Eres un Ruiz de corazón», dijo Antonio, ignorando el hecho de que biológicamente no lo era. Miguel se sintió asfixiado, su orientación sexual, que había ocultado toda su vida, ahora parecía un peso aún mayor. En una cena familiar tensa, su hermana menor, Lucía, notó su distancia. «Estás diferente desde que trajiste a ese amigo», dijo ella. Miguel se congeló, temiendo que sospechara. Esa noche, llamó a Alejandro, su voz temblorosa. «No puedo fingir más. Pero si revelo lo nuestro,
Me desheredarán. Alejandro. Dividido entre el amor y el deber. Respondió, tal vez sea mejor terminarlo antes de que nos destruya a todos. La presión social empezó a manifestarse. En Madrid. Rumores en el trabajo comenzaron a circular sobre la cercanía entre Alejandro y Miguel. Un colega conservador. Al enterarse de la prueba de ADN. Comentó casualmente, ¡qué coincidencia! Dos hombres tan unidos. En estos tiempos. Alejandro sintió el peso de la homofobia latente en la sociedad española. A pesar de los avances legales. Miguel. Por su parte. Enfrentó preguntas de amigos en Barcelona sobre su amigo de Madrid. La doble vida se volvía insostenible. En una reunión secreta en un parque. Decidieron pausar su relación para investigar más el intercambio. Pero el corazón no obedece a la lógica, un beso impulsivo reavivó la llama. Dejando a ambos con más preguntas que respuestas. A medida que profundizaban. Descubrieron documentos hospitalarios que confirmaban el error, una enfermera exhausta había confundido las cunas durante un turno nocturno. El hospital. Temiendo demandas. Había encubierto el incidente. Alejandro y Miguel consideraron demandar. Pero eso solo expondría más sus vidas privadas. Es como si el destino nos hubiera unido para revelar la verdad. Dijo Miguel. Alejandro asintió. Pero internamente luchaba con la culpa. ¿Era su amor una consecuencia perversa de este error? ¿O algo genuino? La tensión crecía. Y con ella. El riesgo de que sus familias descubrieran su secreto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. De vuelta en su apartamento en Madrid. No podía dejar de pensar en Miguel. En cómo su relación, que había empezado como una amistad inocente en el instituto donde ambos trabajaban, se había transformado en algo profundo y prohibido a los ojos de muchos. Pero ahora, con la revelación del intercambio, todo parecía un cruel juego del destino. Llamó a sus padres biológicos, los Ruiz, para una visita formal. Antonio y Carmen lo recibieron con brazos abiertos, organizando una cena elaborada. Hijo mío. ¿Has vuelto? Dijo Carmen, abrazándolo con lágrimas. Alejandro se sintió abrumado, su calidez contrastaba con la rigidez de Javier y Elena. Sin embargo, notó la ausencia de Miguel, quien había excusado su presencia alegando trabajo. Durante la cena, Antonio habló de planes futuros, puedes unirte a la empresa. Tienes el instinto para los negocios que Miguel nunca tuvo. Alejandro se tensó, era como si estuvieran borrando a Miguel de la ecuación. Preguntó por él. Y la respuesta fue reveladora. Miguel siempre ha sido diferente. Demasiado sensible. No como un Ruiz verdadero. Las palabras dolieron a Alejandro. Sabiendo que diferente era un eufemismo para su orientación sexual. Que sospechaban pero nunca confrontaban. Al final de la noche, Alejandro confrontó a Antonio en privado, Miguel es su hijo. Criado por ustedes. Lo descartarán tan fácilmente. Antonio suspiró. La sangre es la sangre. Pero él elige su camino. Miguel. Mientras tanto, visitaba a los padres adoptivos de Alejandro en Madrid. Elena y Javier lo recibieron con cautela. Pero Elena no pudo contener las lágrimas al ver sus ojos. Idénticos a los de Javier. Eres como mi esposo de joven, dijo ella. Miguel se sintió extraño. Como un impostor. Javier.
Más reservado. Preguntó sobre su vida en Barcelona. Miguel mintió sobre su trabajo y evitó mencionar a Alejandro. Pero la tensión era palpable, Javier. Con su fe católica. Lanzó comentarios sobre la moral moderna que hicieron que Miguel se sintiera juzgado. En estos tiempos, los jóvenes olvidan los valores familiares. Dijo. Miguel asintió. Pero internamente bullía de rabia. ¿Cómo podía ocultar quién era en medio de esta crisis? De regreso, Miguel y Alejandro se reunieron en un café discreto. Tus padres biológicos me ven como el hijo perfecto, dijo Alejandro con amargura. Miguel rió sin humor. Y los tuyos me tratan como un extraño. Pero al menos no saben lo nuestro. Decidieron mantenerlo en secreto por ahora. Pero la presión aumentaba. Alejandro empezó a experimentar ataques de ansiedad, cuestionando su identidad. ¿Quién era él realmente? ¿El hijo de una familia conservadora madrileña o de empresarios catalanes? Su relación con Miguel se volvía el único ancla. Pero también la fuente de mayor conflicto. En una noche de insomnio, Alejandro escribió una carta a Miguel: te amo. Pero este secreto nos está matando. La sociedad española, con su mezcla de progresismo y tradición, amplificaba sus dilemas. En el trabajo, un compañero hizo un chiste homofóbico durante el almuerzo. Y Alejandro tuvo que morderse la lengua. Miguel. En Barcelona para una reunión familiar. Oyó a su padre criticar las marchas del orgullo gay. Eso no es natural, dijo Antonio. Miguel se sintió invisible. Su amor por Alejandro reducido a un pecado. Decidió confrontar a su familia sobre el intercambio, pero sin revelar su orientación. Quiero saber por qué no me dijeron nada, exigió. Carmen confesó: temíamos perderte. Eres nuestro hijo. Pero Antonio fue más pragmático: ahora podemos corregirlo. Alejandro puede tomar su lugar. Miguel salió furioso, sintiéndose como una pieza desechable. En Madrid, Alejandro enfrentó una crisis similar. Javier lo presionó para que se mudara a Barcelona. Allí está tu verdadera familia. Alejandro explotó: ustedes son mi familia. Me abandonarán. Elena medió. Pero el daño estaba hecho. Alejandro empezó a dudar de su lealtad. ¿Debía priorizar la sangre o el crianza? Su amor por Miguel complicaba todo, si revelaban su relación. Las familias se romperían aún más. En una llamada nocturna, Miguel propuso: huyamos juntos. Lejos de todo esto. Alejandro vaciló. Eso sería cobardía. Debemos enfrentar las consecuencias. La trama se complicó cuando Lucía, la hermana de Miguel, descubrió mensajes en su teléfono. Estás saliendo con Alejandro, ¿verdad? Lo confrontó. Miguel negó al principio. Pero Lucía insistió: lo vi en cómo lo miras. Papá te matará. Miguel, aterrorizado, le rogó silencio. Pero Lucía, con su mentalidad abierta, lo apoyó: el amor es amor. Pero con este intercambio, es un desastre. Miguel se sintió aliviado. Pero el secreto ahora pendía de un hilo. Mientras tanto, en Madrid, un amigo de Alejandro sospechó y lo presionó: estás actuando raro. ¿Es por ese chico de Barcelona? Alejandro desvió el tema. Pero la paranoia crecía.
Decidieron reunirse con ambas familias en un encuentro neutral en Zaragoza. El plan era discutir el intercambio abiertamente. Pero la noche antes, Alejandro y Miguel compartieron un momento íntimo. No físico, sino emocional. Confesando sus miedos. Si nos separan, no sé si sobreviviré, dijo Miguel. Alejandro lo abrazó, lucharemos por nosotros. Al llegar a Zaragoza, las familias se encontraron por primera vez. La tensión era eléctrica. Antonio y Javier se miraron con hostilidad. Cada uno reclamando a su hijo verdadero. Carmen y Elena lloraron, unidas en el dolor materno. Alejandro y Miguel se sentaron juntos, sus manos rozándose bajo la mesa. La discusión escaló rápidamente. Javier acusó a los Ruiz de ser elitistas, quieren robar a mi hijo. Antonio replicó, es nuestro por derecho. Miguel intervino, basta. Somos personas, no propiedades. Alejandro apoyó, el amor que nos dieron importa más que el ADN. Pero entonces, Lucía, incapaz de contenerse, soltó, y además, ellos dos están enamorados. El silencio fue ensordecedor. Antonio se puso rojo, ¿qué? Javier miró a Alejandro con horror, dime que no es verdad. Alejandro, con el corazón latiendo, admitió, sí. Nos amamos. El caos estalló. Antonio gritó, eso es inmoral. Y ahora con este intercambio. Es peor. Javier, citando la Biblia, lo llamó pecado. Carmen y Elena intentaron calmar. Pero las heridas eran profundas. Miguel y Alejandro huyeron de la reunión, dejando atrás un mar de acusaciones. En el tren de vuelta, Miguel lloró, lo perdimos todo. Alejandro, determinado, dijo, no. Esto es el comienzo de nuestra verdad. Pero internamente, dudaba. ¿Valía el amor el precio de destrozar dos familias? La sociedad, con sus prejuicios, parecía un enemigo invencible. Tras la explosiva reunión en Zaragoza, Alejandro y Miguel se refugiaron en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, alejados del caos familiar. La revelación de su relación había sido como una bomba, dejando escombros emocionales por todas partes. Alejandro recibía llamadas constantes de Javier, quien alternaba entre súplicas y condenas religiosas. Vuelve a casa. Hijo, podemos arreglar esto con oración. Elena, más comprensiva, enviaba mensajes de apoyo, pero teñidos de tristeza, te quiero. Pero esto duele. En Barcelona, Antonio cortó todo contacto con Miguel, declarando, no eres mi hijo. Ni biológico ni de corazón. Carmen, dividida, llamaba en secreto, pidiendo perdón. Lucía se convirtió en su aliada, enviando actualizaciones y ánimos. Miguel luchaba con la depresión. Su trabajo como arquitecto sufría, perdía concentración. Y un proyecto importante se retrasaba. Me siento vacío, confesó Alejandro. Perdí mi familia, mi identidad. Alejandro, aunque fuerte en apariencia, tenía sus propios demonios. En el instituto, los rumores se extendieron, y el director lo llamó a una reunión. Hay quejas sobre tu vida personal. Manténla privada. Alejandro se sintió vigilado. Un recordatorio de que
A pesar de las leyes pro-LGBT en España, la discriminación persistía en rincones conservadores. Decidieron buscar terapia. Un psicólogo especializado en temas de identidad y orientación sexual. En las sesiones, exploraron sus conflictos internos, el miedo al rechazo, la culpa por el dolor causado, y la ética de su amor en medio del intercambio. ¿Es nuestro amor una rebelión contra el destino? ¿O una traición?, preguntó Miguel en una sesión. El terapeuta respondió: es lo que ustedes hagan de él. Eso les dio esperanza. Pero la realidad era dura. Alejandro consideró mudarse a Barcelona para reconectar con los Ruiz. Pero eso significaba dejar a Miguel. No puedo elegir entre familias, dijo Miguel. Por su parte, pensó en demandar al hospital por daños emocionales. Nos robaron nuestras vidas. Investigaron juntos, encontrando otros casos similares en España, donde errores médicos habían destruido familias. Un abogado les aconsejó: pueden ganar, pero expondrán todo, incluyendo su relación. El dilema moral era agonizante: buscar justicia o proteger su privacidad. La presión social se intensificó cuando un periódico local publicó un artículo sobre intercambios de bebés en hospitales españoles, mencionando su caso anónimamente. Amigos y conocidos empezaron a especular. Un viejo amigo de Alejandro lo confrontó: escuché que estás con un hombre. Es por el trauma. Alejandro defendió su orientación: siempre he sido así. El intercambio solo lo complicó. Pero las palabras dolían, reforzando el estigma. Miguel enfrentó algo similar en una cena con colegas, en Cataluña. Somos abiertos. Pero las familias tradicionales. Cuidado. Sintió la hipocresía de una sociedad que presume de progreso pero juzga en privado. En un intento de reconciliación, Alejandro invitó a Elena y Javier a cenar. La velada fue tensa. Javier evitó mirar a Miguel, pero Elena intentó conversar. Cuéntame sobre ti, dijo a Miguel. Él respondió honestamente sobre su crianza, sus sueños. Javier intervino: esto va contra Dios. Alejandro explotó: Dios nos hizo así. ¿Prefieres que mintamos? Javier se fue furioso. Pero Elena se quedó, abrazando a ambos. Dame tiempo, pidió. En Barcelona, Miguel visitó a los Ruiz solo. Antonio fue frío: si renuncias a esa elección, tal vez podamos hablar. Miguel replicó: no es una elección. Es quien soy. Carmen lloró: te quiero. Pero la sociedad. Miguel salió herido, cuestionando si valía la pena luchar. Lucía, la voz de la razón, organizó una llamada grupal. Somos familia. ¿Sangre o no? Acepten a Miguel y Alejandro como son. Pero las divisiones eran profundas. Alejandro y Miguel debatieron su futuro, matrimonio. A pesar de todo, España permite el matrimonio gay. Pero las familias lo boicotearían. ¿Casémonos en secreto?, sugirió Miguel. Alejandro dudó: eso sería otra mentira. Su amor se probaba en el fuego de las decisiones. Una noche, tras una discusión acalorada, Miguel se fue temporalmente, quedándose con Lucía. Alejandro se sintió solo, reflexionando sobre el costo: amigos perdidos, carreras en riesgo, identidades fracturadas. Al reconciliarse, prometieron enfrentar juntos
Demandaron al hospital, exponiendo el error. El caso ganó atención mediática, atrayendo apoyo de comunidades LGBT y críticas de conservadores. En una entrevista anónima, Alejandro dijo, el amor no se define por ADN o prejuicios. Miguel añadió, pagamos el precio de la verdad. Las familias, forzadas a confrontar, empezaron a ceder. Javier asistió a una sesión de terapia familiar, admitiendo, tengo miedo de perderte. Antonio envió un mensaje, hablemos. El camino a la aceptación era largo. Pero el primer paso estaba dado. Sin embargo, las cicatrices permanecían, recordando que cada elección tenía un precio. Con el caso judicial en marcha, Alejandro y Miguel se encontraron en el centro de una tormenta mediática. Periodistas llamaban insistentemente, y foros en línea debatían su historia, víctimas de negligencia médica o provocadores sociales. En Madrid, Alejandro enfrentó protestas pequeñas de grupos conservadores fuera de su instituto. Protejan a los niños de influencias inmorales, gritaban. Él se mantuvo firme, apoyado por colegas progresistas. Miguel, en Barcelona, lidiaba con boicots a su firma de arquitectura por clientes tradicionales. Tu vida personal afecta a los negocios, le dijo un socio. Pero también recibieron apoyo, cartas de extraños, donaciones para su causa, y aliados en la comunidad LGBT. Internamente, sus conflictos profundizaban. Alejandro cuestionaba si su atracción por Miguel era genuina o un subproducto del trauma compartido. Nos unió el destino equivocado, dijo en terapia. Miguel replicó, nos encontramos a pesar de él. Decidieron tomar un respiro, viviendo separados temporalmente. Alejandro se mudó con Elena y Javier, intentando reconstruir. Javier, influido por lecturas sobre orientación sexual y fe, empezó a suavizarse. La Biblia habla de amor, no de odio, admitió en una conversación honesta. Elena facilitó, aceptémoslo como es. Alejandro se sintió esperanzado, pero extrañaba a Miguel. Miguel, quedándose con Lucía, exploró su herencia madrileña. Visitó lugares que Javier le describió, sintiendo una conexión inesperada. Tal vez pertenezco aquí, pensó. Pero Antonio lo llamó, pidiendo una reunión. En un café en Barcelona, Antonio confesó, te crié mal. El miedo me cegó. Miguel lloró, me hiciste sentir defectuoso. Antonio prometió cambiar, asistiendo a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Carmen se unió. Y lentamente, la familia Ruiz comenzó a sanar. Miguel compartió esto con Alejandro en una llamada, hay progreso. Pero duele. Reunidos, decidieron confrontar el núcleo, su relación. En un parque soleado en Madrid, donde todo empezó. Alejandro dijo, te elijo a ti. Pase lo que pase. Miguel respondió, y yo a ti. Pero con honestidad. Anunciaron su compromiso a las familias. Las reacciones variaron, Javier oró por ellos. Elena los abrazó. Antonio ofreció ayuda financiera. Carmen envió bendiciones. No fue perfecto, pero fue un comienzo. El juicio contra el hospital resultó en una compensación, que usaron para terapia y apoyo a causas similares. Sin embargo, las secuelas perduraban. Amigos perdidos.
Carreras afectadas. Y el peso de la opinión pública. Alejandro escribió un libro sobre su experiencia, titulado Intercambiados por el destino. Explorando temas de identidad, amor y prejuicio. Miguel diseñó un centro comunitario para familias LGBT. Juntos, abogaron por reformas hospitalarias y derechos igualitarios. Pero en momentos privados, reflexionaban sobre el costo, traiciones emocionales, daños irreparables, y el debate ético de priorizar el amor sobre la familia. Al final, su historia inspiró debates nacionales sobre adopción, identidad genética y aceptación LGBT. ¿Fue correcto perseguir su amor a pesar del caos causado? ¿O debieron sacrificarlo por el bien mayor?